Muy bien. Entonces, nuestro subtítulo decía velocidad angular. Anotemos. Es aquella magnitud física. Es aquella magnitud física vectorial. Es aquella magnitud física vectorial que se define como el desplazamiento angular, que se define como el desplazamiento angular. El cual experimenta una partícula, el cual experimenta una partícula por cada unidad de tiempo, cual experimenta una partícula por cada unidad de tiempo. Bien, a ver, denme un momentito ahí. A ver, nos hemos quedado entonces en parte del concepto, unidad de tiempo. Estábamos escribiendo, ¿no? Se representa por un vector perpendicular al plano de rotación. Se representa por un vector perpendicular al plano de rotación. Bueno, si hay música es porque pasan zumba ahí arriba, ¿no? Muy bien. Coma, el sentido se determina aplicando la regla de la mano derecha. El sentido se aplica, se determina aplicando la regla de la mano derecha. ¿Sí? Se representa por un vector perpendicular al plano de rotación. El sentido se determina aplicando la regla de la mano derecha. Ok, listo. Ahora, ¿cómo es esto de la regla de la mano derecha? Es más o menos así. Bueno, ustedes conocen su mano. Hay que agarrar hacia dónde gira el objeto, más o menos hay que hacer así. Y dónde queda esta, entonces es la rotación, ¿no? Agarramos el vector y empezamos a girar así la mano. Entonces, en ese sentido va haciendo el giro. Por eso es que se lo llama regla de la mano derecha. Bueno, eso es más aplicativo en algún caso. Para nosotros lo vamos a hacer más sencillo. Vamos a irnos a la primera parte que dice, ¿no? Se representa por un vector perpendicular al plano de rotación. Entonces, vamos a hacer un poderoso gráfico. A ver, esto de acá, nada que ver, ¿no? Eso es de otras cosas. Entonces, vamos a borrar. Primero, vámonos con la ecuación. ¿Cómo sería la ecuación para este nuestro ejercicio? Entonces, vámonos acá. Su ecuación nos va a indicar que velocidad angular, les dije que va a ser el símbolo de una W, nos dice que va a ser igual a la posición angular o al desplazamiento angular sobre el valor del tiempo. Esa será su ecuación. En base a esta, nosotros tenemos que hacer el trabajo. Entonces, recordamos, ¿no? Que W va a ser igual a velocidad angular
que esta su unidad será en radian sobre segundo. Esa es su unidad de operación. ¿Qué más? Sabemos que θ es nuestro desplazamiento angular. Y esta sabemos que va a estar en radianes. Y sabemos que t, pues bueno, será el tiempo. Ok, entonces tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que nos decía acá, verdad? Nos decía, se representa por un vector perpendicular. Ok, entonces acá tenemos el plano de rotación. Bueno, más o menos así. Entonces me dice que aquí voy a tener tal vez el objeto. Y aquí está el plano de rotación, ¿no? Ahí estaba la velocidad tangencial o lineal. Cuando siempre veamos que dice perpendicular, es porque van a formar un ángulo de 90 grados entre esos dos valores. Entonces, por lo tanto, de preferencia, la velocidad angular entonces va a estar dirigida hacia el centro del radio de giro. Esa va a ser, o en algún caso, la velocidad angular estará tal vez del centro hacia su extremo. No cualquiera de las opciones, pero siempre la velocidad angular va a ser interna, va a ser dentro ese ciclo circular, nada más. No va a salirse de la circunferencia. Para eso está la velocidad, en este caso, lineal, ¿no? Para que se pueda salir dentro de la circunferencia. Por eso es que se tiene para ambos casos, la física proporciona su forma de trabajo, tanto para una como para otra. Ahora, si ustedes, bueno, hasta el momento, se tratan de recordar, lo que estamos haciendo es tratar de caracterizar tanto angulares como lineales, ¿no? O tangenciales en este caso. Estamos haciendo su separación. No estamos juntando ni con angular ni con tangencial. Cada cual está jalando tal vez por su propio lado. Pero existe una ecuación donde nosotros vamos a interactuar, o sea, vamos a unir esas dos, porque es justo y necesario que nosotros podamos hacer esa unión. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de velocidad angular, no siempre esta es la única manera de poder calcular la velocidad angular, sino tenemos otras maneras más de poder llegar a calcular la velocidad angular. ¿Ya? A ver, primero haremos eso, luego vamos a hacer la unión de esos dos. ¿Qué es lo que me dice? La velocidad angular, la velocidad angular también va a ser igual a 2pi, su unidad va a ser radianes, por el valor de una frecuencia. Ahorita vamos a ver qué será una frecuencia. ¿Okay? Entonces, eso va a ser una f de frecuencia. O también la velocidad angular va a ser igual al valor de 2pi, su unidad es radianes, sobre el valor del periodo. Bueno, los únicos que nos faltan acá es decir que f va a ser igual a frecuencia. Y el valor de t mayúscula es igual al valor de periodo. Ahorita vamos a escribir qué significará frecuencia, bueno, qué será frecuencia, qué será periodo. Pero estas también son las formas de poder calcular la velocidad angular. Ya, no siempre va a ser en base al otro valor. Ahora, si recuerdan, la anterior clase, si no me equivoco, también pusimos que el de los ángulos, ¿verdad? Ya no vamos a trabajar con 180 grados, 90 grados, no. Vamos a trabajar todo con pi. En este caso, 2pi representa a una vuelta. Creo que no se los anoté esto, y si se los anoté, bueno, vamos a anotarlo de nuevo. Indicamos que una vuelta va a ser igual, no, esto se lo vamos a anotar después. En el ejercicio vamos a hacer eso. Vamos a anotarlo después, que algunos factores de conversión necesitamos recordar. Entonces, por ahora vamos a quedar eso. La velocidad angular, formas de poder calcular, en este caso ya tenemos tres. La primera, ¿no? Desplazamiento lineal sobre tiempo, 2pi por la frecuencia y 2pi sobre el valor del periodo. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que vamos a poder hacer. ¿Ok? Entonces, muy bien, terminen de copiarlo porque, bueno, los que han terminado de copiar ponen como subtítulo periodo, pondremos periodo, y vamos a ver qué representa el periodo, ¿no? Para que así, cuando ustedes también estén realizando los ejercicios o se les pida calcular parte de eso,
pues ustedes puedan saber realmente qué significa y qué es. Entonces, terminen de copiar los dibujitos. Y anotamos el siguiente subtítulo que sería periodo. Entonces ya saben, periodo se representa con la letra T, pero mayúscula, porque T minúscula es para el tiempo. Así para que no vayan confundiendo, ¿no? Y luego no nos estemos equivocando en la resolución de algunos ejercicios. Muy bien. Vamos con periodo. Dice, es el intervalo de tiempo. Es el intervalo de tiempo constante que demora una partícula. Tiempo constante que demora una partícula. En recorrer la misma trayectoria, en recorrer la misma trayectoria. Coma. Ya, esto más, sí. Su valor indica el tiempo empleado por cada vuelta o revolución. Su valor indica el tiempo empleado por cada vuelta o revolución. Entonces, perfecto. Allá tenemos. Vamos a subirlo esto un poquito más. Tratar de escribir lo del periodo. Ok. Entonces, bueno, por aquí voy a ponerlo así. Periodo. Sabemos que es la letra T. Entonces yo digo, el periodo va a ser igual. Me dice al tiempo empleado sobre el número de vueltas. Entonces voy a poner tiempo empleado sobre el número de vueltas. Esa sería la ecuación, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, también nos dice que el periodo nosotros podemos calcular 1 sobre el valor de la frecuencia. Las unidades del periodo siempre va a tener que estar en unidad de tiempo. Puede ser segundos, minutos, horas, pero de preferencia siempre está en segundos. Lo más básico en su unidad tiene que ser segundos. Pero puede estar en minutos, en horas, en lo que sea, pero lo más utilizado siempre va a ser en segundos. Esa entonces sería la ecuación. Si se dan cuenta, entonces el periodo va a ser 1 sobre la frecuencia, o puedo despejar de acá de velocidad angular, ¿no? Periodo lo llevo acá arriba, velocidad angular lo pongo aquí abajo, y periodo también sería 2pi sobre velocidad angular, ¿no? Eso ya nada más es el despeje, digamos, de la ecuación que nosotros podríamos hacer. Pero ya conocemos el concepto, ¿no? Nos dice es el intervalo de tiempo, por eso es que en las unidades directamente va a estar el valor del tiempo. Muy bien, siguiente subtítulo, frecuencia. Entonces tenemos el valor de frecuencia. Ok. Muy bien, a ver, aquí yo también voy a poner. Entonces, frecuencia. Dice, se define como la inversa del periodo. Qué fácil, ¿no? Frecuencia. Se define como la inversa del periodo. Coma, su valor indica el número de vueltas por cada unidad de tiempo. Su valor indica el número de vueltas por cada unidad de tiempo.
Muy bien, ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, para la frecuencia, bueno, ahí está parte de su ecuación, ¿no? Solo sería la inversa, nos dicen. Entonces, número de vueltas va arriba y tiempo se va a la parte inferior. Si es la inversa, también entonces sería 1 sobre el periodo, lo que nos dice que es la inversa, nada más. Sus unidades, 1 sobre segundo, esa es la unidad del periodo. También es conocido como la unidad de hercio, bueno, se le diría hercio, así, pero se lo abrevia con HZ. Ya, esa es su unidad. Hercio o hertz también se lo conoce como eso. No cualquiera de esas es unidad. Ahora, también en algún caso nos van a dar estas unidades que se los llama RPM. Significa revoluciones por minuto. Eso es lo más normal que nos den. O también este está en mayúscula. RPM. ¿No? ¿Esto para qué? Para que si ustedes amplían sus conocimientos, tratan de buscar más información o algo, van a encontrar con estas características en cualquier texto o en cualquier libro de física que puede estar en el internet, ¿no? Entonces, revoluciones por minuto, ya sea con grandes, sus unidades puede ser hercios o puede estar 1 sobre segundo, pero esa es la connotación, ¿no? Entonces, dentro de circular, ya estamos viendo que también actúa la parte de la frecuencia, también actúa la parte del periodo. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Muy bien, perfecto. Entonces terminen de copiarlo. Ahora sí, ya que hemos visto estas dos, ¿no? Vamos a hacer la combinación. Vamos a ver cómo aparece esa combinación de las ecuaciones entre una velocidad lineal y una velocidad tangencial. Entonces, bueno, la ecuación las voy a escribir al principio, pero vamos a saber cómo tal vez se ha logrado obtener esa ecuación, ¿no? Porque en algún caso me interesa que ustedes puedan saber eso y no solo, digamos, decir, ah, es parte de la fórmula y ahí muere, ¿no? Sino entonces, siempre es importante que ustedes puedan saber y conocer. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a poner acá. Entonces, se les voy a escribir la ecuación. Esto va a ir con el subtítulo de relación entre velocidad angular y tangencial. Ese que sea nuestro subtítulo. Relación de velocidad angular y tangencial. Ahora aquí voy a tratar de anotar. Relación de velocidad angular y velocidad tangencial o lineal. Ok, listo. Entonces tenemos eso. ¿Cuál sería la ecuación? La ecuación es esta. Nos dice que velocidad va a ser igual al valor de la velocidad angular por el radio. Esa es la relación. ¿Por qué? Porque estamos mezclando una velocidad angular con una velocidad lineal. Sabemos que la velocidad tangencial es metros sobre segundo, pero la velocidad angular es radianes por segundo, o radian sobre segundo, ¿no? Entonces, al momento tal vez de tratar de mezclar esas dos, pues nosotros podemos estar teniendo una confusión, puede que sea en algún caso, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa ecuación? Pues bueno, vamos a ver de qué forma se ha obtenido esa ecuación. No, lo mismo también podemos hacer con las demás, solo que las demás son un poco más largos, este sí es cortito y nos sirve conocer. Okay. Entonces, recordamos, nos dice que la velocidad lineal era igual a la parte de la sección, o bueno, en este caso el desplazamiento lineal, sobre el valor del tiempo. Y hace un momento escribimos que la velocidad angular va a ser igual al desplazamiento angular también sobre el valor del tiempo. Pero si nosotros recordamos también, dijimos que el desplazamiento lineal va a ser igual al valor del desplazamiento angular por el valor del radio. Si no me equivoco, teníamos esa ecuación. Pues pueden revisarlo ustedes también. Y teníamos ese valor, ¿no? El día de ayer anotamos parte de eso.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de mi velocidad, de esa de ahí, a ver, pues sí se puede ver también el puntero. Se puede ver, ok. Dentro de este dato o de acá, voy a reemplazar mi desplazamiento lineal, ya no lo voy a poner directamente solo como es, quiero que vaya como este de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora mi velocidad va a ser escrita de la siguiente manera. Va a ser aquí desplazamiento angular por radio, todo esto equivale al desplazamiento lineal, sobre el valor del tiempo. Y de acá de la parte inferior, ¿qué voy a despejar? Voy a despejar tal vez el valor del tiempo, porque los tiempos me dicen que van a ser iguales, entonces quisiera tal vez despejar el valor del tiempo. Despejando tiempo, ¿qué voy a tener acá? Velocidad, bueno, angular tendría que ir abajo. A ver, lo vamos a hacer por pasos. Tiempo por velocidad angular por desplazamiento. Y esto va a ser igual a tiempo sobre el ángulo sobre la velocidad angular. Muy bien, he despejado el valor del tiempo. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazarlo en esa ecuación. Y vamos a tener que la velocidad va a ser igual. Velocidad angular por radio sobre el ángulo sobre el valor de la velocidad angular. Entonces voy a hacer extremos y medios. Debajo de esta parte de acá se supone que hay un 1, pero no lo anotamos, lo voy a hacer visible ahora, está dividido entre 1. Y aquí ya tenemos los dos valores en forma de fracción. Vamos a hacer los medios multiplicados por los extremos, ¿no? Matemática. Entonces, ¿qué tendría en la parte superior? Voy a tener el ángulo o la velocidad angular y en la parte inferior voy a tener el radio por en este caso, la velocidad angular. Entonces, vamos a ver, nos tendría que salir en teoría esta misma ecuación. Vamos a ver si nos sale o si estamos tal vez fallando. Ahí sí, aquí me estoy equivocando. En la parte superior se queda ángulo por radio, ¿no? Solo el 1 está en la parte inferior. Entonces, aquí me falta, lo borraré esto para que parezca lo mismo. Ahora sí. Y ahora sí, lo único que ha ido a la parte superior es el que estaba aquí abajo, ¿no? Para que sean extremos. Arriba teníamos eso y como medio está el valor solo de 1. Solo nos quedaría el ángulo en esta parte de acá. Bueno, lo extenderemos esta línea un poquito más y listo. Ahora sí, podemos simplificar las velocidades angulares, perdón, el desplazamiento angular y la velocidad nos queda igual al valor del radio por la velocidad angular. Y llegamos a la misma ecuación que teníamos a un principio, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo pues una relación, estamos uniendo entre estos dos para ver qué nos puede salir y nos sale que va a ser de esa manera. Ahora, cuando quisiéramos calcular esto, la unidad que nos tiene que salir es metros sobre segundo. Si de casualidad yo despejaría velocidad angular, lo voy a hacer acá, arriba. Entonces digo, velocidad angular va a ser igual a la velocidad sobre el radio. Esa sería despejando mi ecuación. Okay, me lo borro como cuadradito. Su unidad va a ser radian sobre segundo. Ya automáticamente nosotros debemos poner esos valores, ya que nuestro ejercicio así nos los determina. Entonces, esas son sus unidades de operación, esas son sus formas de poder trabajar y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros ejercicios. Ahora existe una relación entre uno y otro, ¿no? Entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Muy bien, terminen de copiar entonces la ecuación. Ok, listo. Entonces nos dice, la ley de Kepler. Toda la partícula tiene un movimiento circunferencial uniforme. Entonces dice, toda partícula tiene un movimiento circunferencial uniforme. Toda partícula tiene un movimiento circunferencial uniforme. Donde se describen áreas iguales en tiempos iguales. Donde se describen
áreas iguales en tiempos iguales. Coma, respecto a un sistema de referencia ubicado en el centro. Respecto a un sistema de referencia ubicado en el centro. Ubicado en el centro. Sistema de referencia ubicado en el centro. Ok, ahí está para nuestra ley de Kepler. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos obviamente un movimiento circular. Bueno, esto no parece ser tan circular. Ya, listo. Eso ya parece algo todavía. ¿Qué es lo que nos dice? Va a recorrer, dice, áreas iguales. Entonces, partimos del centro y digamos que voy a abarcar este tiempo de acá. Es como las pizzas, ¿no? Nos los parten en partecitas iguales. Esta va a ser mi área 1, perdón, mi área 1. Entonces, esto voy a recorrer en un determinado tiempo. El área 2, bueno, lo voy a dejar como área 2. Área 2 voy a hacer lo mismo. Voy a recorrer el mismo espacio en el mismo tiempo. ¿Qué pasa si estoy tal vez más arriba y más arriba decido recorrer otra vez algo en un determinado tiempo? Entonces, esta de acá también voy a recorrer esa misma área en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Estamos en la parte de rectilíneo con movimiento circular uniforme. Por lo tanto, las áreas tienen que ser iguales en tiempos iguales. No, esto es como el reloj. El reloj, 15 minutos aquí, es lo mismo 15 minutos en otro país. Ahora, si yo quiero hacer un reloj más grande, también debe recorrer ese mismo espacio en el mismo tiempo. No puede ser que vaya cambiando. Un poquito más allá, un poquito más aquí. No. Eso es lo que nos dice la ley de Kepler. Ahora, para eso, utiliza lo que es la parte de la aceleración centrípeta. ¿Ya? Pues ahorita vamos a escribir lo que sería una aceleración centrípeta. Entonces, cópiense ese dibujito, ¿no? Entonces nos dice eso. Áreas iguales en tiempos iguales o espacios recorridos iguales en espacios, bueno, en espacios de tiempo también iguales. Entonces, debajito de eso van a poner lo que es la aceleración centrípeta. ¿Verdad? Terminen de copiarle el dibujito. ¿Qué es lo que nos dice la aceleración centrípeta? Lo vamos a ir resumiendo. Dice, es el movimiento circular uniforme. Perdón, en el movimiento circular uniforme, en el movimiento circular uniforme, la velocidad de la partícula es constante. En movimiento circular uniforme, la velocidad de la partícula es constante. En movimiento circular uniforme, el módulo creo que les he dicho, ¿no? No, la velocidad de la partícula es constante. Ahí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no, parecería ser que no hay coherencia. Nos dice movimiento circular uniforme, pero hay aceleración. Si vemos temas más atrás, en movimiento rectilíneo uniforme no contenía aceleración. Variado sí tenía aceleración. Pero acá nos dice que el movimiento circular uniforme sí va a tener una aceleración. ¿Ya? Entonces, por eso es que hace una controversia ahí un poquito, ¿no? Ahora, nos dice que va a mantenerse constante, entonces antes de girar en ese entorno. Ahora,
¿Cómo? A ver, bueno, hemos escrito que la partícula va a ser constante. Creo que eso es suficiente. A ver, ¿qué más lo podemos poner acá? Ah, ya. Coma. Le pondremos esto más. La partícula no posee aceleración tangencial. Listo, con eso vamos a cerrar. La partícula no posee aceleración tangencial. Y con eso, bueno, cerramos esa partecita del concepto. Entonces, eso es lo que se tiene, ¿no? Cuando vamos a hablar de una aceleración centrípeta, de preferencia nos vamos a, bueno, se nos tiene que venir a la mente una aceleración que se va a dirigir hacia el centro del radio de giro. Voy a tratar de hacer acá otro grafiquito. Ok, listo. Más o menos parece un círculo. Ustedes lo van a hacer más pintura. La aceleración centrípeta me dice que de cualquier parte, tiene que venir hacia el centro del radio de giro. Eso representa la aceleración centrípeta. Es una aceleración interna que se tiene en el ejercicio. Ahora, la ecuación de aceleración centrípeta, aquí voy a poner, ¿no? La aceleración centrípeta se puede calcular de dos formas. La primera, la velocidad lineal o tangencial al cuadrado sobre el valor del radio. O la velocidad angular al cuadrado por el valor del radio. Cualquiera de las dos opciones es válida para poder trabajar dentro de la aceleración centrípeta. Ahora, la aceleración centrípeta en ambos casos, su unidad siempre va a ser metro sobre segundo, porque es una aceleración. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros tener. Entonces, dentro del movimiento circular uniforme, ¿existe aceleración? En este caso, sí. Ahora no sé, digamos, qué tal si a fin de año se me ocurre decirles, ¿no? La aceleración, ¿en qué casos actúa? En movimiento rectilíneo uniforme variado, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme o movimiento circular uniforme variado. Entonces les puedo preguntar y ustedes me dirán, ¿existe solo en esta o no existe para ninguna o se trabaja en esta sí, en esta no? Y así que ustedes van a ir dando su propio criterio. Estas son las ecuaciones. Con eso vamos a trabajar. En base a eso vamos a hacer todos los ejercicios que nosotros podamos ver. Vamos a finalizar con esta partecita de acá. Entonces, ya hemos visto casi todo. ¿Qué es lo que nos falta terminar de conocer? Existe transmisión de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a transmitir mi movimiento de un objeto a otro. Ejemplo, ustedes, bueno, si no tienen, han visto por lo menos una bicicleta. ¿Okay? Vamos a suponer que ahí está el disco mayor y el disco menor. Estos están unidos por una cadena. ¿Qué es lo que pasa? Yo hago girar, ¿no?, el pedal donde está acá en mi disco mayor y a través de la cadena transmitimos el movimiento al disco menor. Entonces, en la parte de transmisión de movimiento existen dos maneras. La primera será llamada tangencial. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una línea tangente, por eso estoy agarrando solo de puntitos, nada más en esos hacen contacto, a través de esas líneas voy transmitiendo mi rapidez, mi movimiento. Desde este radio mayor, no sé, digamos, lo voy a poner radio A, hacia el pequeño que lo voy a poner radio B. Desde un pequeño hasta un grande. Esa es una forma de transmitir el movimiento. Esto sería cuando no tienen contacto entre los dos discos, ¿no? El disco mayor y el disco menor. Si no están unidos a través de una correa, de una cadena, una cuerda, tenemos cosas para poder unir. Ahora, no solo van a estar así. Puede que estén unidas entre sí. ¿Ya? Una es más grande, la otra es más pequeña. ¿Dónde tenemos esto? Esto de preferencia tenemos en los relojes, bueno, los relojes antiguitos, esos que funcionan a cuerda, en esos, ¿no? Donde solo en una partecita tienen contacto los dos objetos, ¿no? Entonces, la de acá, la de arriba, sería contacto indirecto y la de abajito sería contacto directo.
están rozando o están chocando entre sí y por lo tanto ahí van a tener la transmisión de movimiento. Ahora acá, no siempre yo voy a hacer girar a los dos, hago girar solo uno y automáticamente eso hace girar al otro, en cualquiera de los dos casos. Entonces, esa es la forma de transmisión de movimiento en una parte tangencial. Una parte tangencial, entonces tenemos dos formas, contacto directo que puedan chocar entre sí o un contacto indirecto que no puedan tener contacto entre los dos, sino a través de una cuerda, correa, cadena. En las bicicletas son cadenas, en las movilidades son correas. Y ahí en los motores, en algunos casos también son cuerdas o cadenas, dependiendo cómo esté funcionando, ¿no? Y no solo pueden ser entre dos, pueden ser entre tres, entre cuatro, entre cinco. Es una serie de movimientos los cuales nos ayudan a poder desarrollar otro tipo de procesos. Ahora, no solo existe tangencial, también existe angular. Velocidad, bueno, transmisión de movimiento de forma angular. ¿Cómo pasa esto? Tengo un disco mayor, bueno, más o menos así. Creo que este lo voy a utilizar. Este lo voy a sacar una copia. Tenemos un disco mayor y tenemos también un disco menor, a diferencia de estos otros, ¿no? Estos habrán estado unidos o habrán estado chocando, digamos, a través de sus extremos. Mientras que en este caso, los objetos no van a estar chocando por sus extremos, ni van a estar unidos a través de una correa o cadena, sino la característica de estos es que van a estar unidos por el centro. Es decir, ¿no? Que aquí voy a tener algo que los va a unir a estos dos. Es como con un pasadorcito vamos a tener ahí. Entonces acá tengo el radio menor y acá tengo el radio mayor, ¿no? Radio de A, radio de B. Yo hago girar, digamos, el del centro y como están unidos los dos por el centro, obviamente, bueno, hago girar el más pequeñito, como están unidos los dos, automáticamente gira el grande. Hago girar el grande, automáticamente va a girar el pequeño. Entonces, esas dos formas existen de transmisión de movimiento. Una llamada tangencial, en contacto directo cuando chocan las dos, o en contacto indirecto cuando es con una cadena, una correa, una cuerda, y la transmisión de movimiento de forma angular que están unidas por el centro del radio de giro. Ya, entonces, en ambos casos, si es para tangencial, entonces me dice que la velocidad tangencial de A tiene que ser igual a la velocidad tangencial de B. Nos está hablando de los discos, ¿no? Disco A y disco B. Y lo propio acá, la velocidad angular en A tiene que ser igual a la velocidad angular en B. Ahora eso es dependiendo, ¿no? No siempre van a ser AB los discos, solo lo estamos poniendo aquí de forma general, ese es su valor. Y con eso, ahora sí, finalizamos toda la teoría de la parte del movimiento circular.